V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Voy a hacer una breve introducción y los voy a dejar con los dos disertantes del día. Y una reflexión pequeña es que creo que durante millones de años los ecosistemas y en particular nuestros suelos evolucionaron y son lo que son hoy, con manadas de grandes herbívoros aprovechando el producto de la fotosíntesis. En el derrotero de la humanidad en algún momento pensamos que el más doméstico tal vez de esos grupos de herbívoros estaba causando un problema al clima. Y por suerte la ciencia de a poco, o de a mucho, va demostrando que podemos hacer una ganadería eficiente, rentable y climáticamente inteligente. Y por eso es que hoy tenemos acá a Darío y a Julio, que le vamos a hacer preguntas fáciles y nos lo van a responder con respuestas difíciles. No quiero robar más tiempo, le voy a dar el pase a Julio. Julio es ingeniero agrónomo, máster en producción animal y doctor en ciencias agrarias. Es profesor titular de la Cátedra de Sistemas de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Agropecuarias de Rosario, del CONICET y de la Facultad de Ciencias Agrarias. Así que, Julio, adelante. Hola, hola. Hola. Y esto es... No sé si se alcanza a ver, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia y gracias a Presid y por la invitación. Ya me siento como en casa, ya creo que es la quinta o sexta vez que estoy hablando de lo mismo, pero con algunos cuentos nuevos. Así que vamos a tratar de ocupar este tiempo tratando de reforzar algunas ideas que ya venimos trabajando y aportar algunos conceptos nuevos también. Y también ver cómo podemos hacer cosas relativamente nuevas con conceptos que ya tienen muchos años y que parece que algunos no recordamos bien o nos hemos olvidado. Así que también voy a dar una vuelta de tuerca a los que pasaron por la facultad, para que recuerde algunos conceptos que sería bueno volver a aplicar. Siguiendo un poco la línea de la charla, se me ocurrió que podía hacer una de esas preguntas simples que apoyara al título de este encuentro y que tiene una respuesta claramente compleja, que es si se puede obtener alta productividad siendo amigables con el ambiente. Esa es la idea de esta charla. Y primero voy a dar un marco teórico, después voy a mostrar algunos resultados y después llegar a algunas conclusiones. Por supuesto que en el tiempo que tengo acotado trataré de ir a 2 o 3 conceptos y no mucho más allá. Y después quedaremos abiertos a las preguntas y a la complementación que haga con la charla de Darío. La ganadería, el ganado vacuno del cambio climático, tiene mala fama. Y es raro por qué tenga esa mala fama, porque en realidad, si vemos la publicación que muchas veces citan para culparnos de muchos de los males del cambio climático, fue en el 2011 y fue sobre la larga sombra del ganado. Siempre está citada en los primeros puntos cuando hay una crítica a la ganadería. Pero es raro, digo, porque ya hubo un cambio de visión 2 años después, con otras publicaciones de la FAO,
donde cambiaron un poco la idea de que no era tan mala la ganadería, sino de cómo se hacía esa ganadería o de qué manera se hacía o se integraba a otro sistema de producción. Y es más, si hay una publicación ahora del 2023 que va en la misma línea. Pero ¿por qué seguimos teniendo que a veces dar respuesta a cosas que se publicaron en el 2011 y siguen siendo caballito de batalla para algunas opiniones que, bueno, nosotros tenemos respuestas para tratar no de rebatirlas, pero sí de argumentarlas de una forma con mayores fortalezas. ¿Y qué es lo que pasa con la ganadería? ¿Por qué tenemos ese gran cuestionamiento y apuntando a eso? Básicamente porque tenemos la producción ganadera y sobre todo en rumiantes, tenemos altas producciones de metano y altas producciones de óxido nitroso, ya sea por la fermentación entérica o a través de las excretas, que tienen una fuerza de calentamiento de los gases invernaderos muy alto. Si lo tomamos como referencia, el dióxido de carbono, el metano es 28 veces y el óxido nitroso 265 veces. Que es cuando vemos el problema de emisiones de gases, ya sea de gases de origen entérico o por excretas, realmente esos dos gases hacen que el impacto que puedan llegar a tener sobre el calentamiento global y el cambio climático es importante. Si vamos al inventario nacional de ganadería, esto es un inventario hecho en Argentina, para el 2019, vemos que las emisiones por fuentes, desde el punto de vista de la ganadería, la mayor cantidad de esas emisiones fueron dadas por fermentación entérica, que es esto verde que están aquí, parte por fermentación de excretas en la pastura y parte por la gestión de estiércol. Claramente, estas dos son importantes y son dos aspectos importantes a tener. Las tres son aspectos de la fuente de emisiones donde hay que ver cómo se puede trabajar o cómo se puede hacer política de mitigación o manejo de mitigación, pero básicamente vemos que el tema de emisiones, desde el punto de vista de excretas en pasturas y la parte entérica son los más importantes. Si vamos a qué ganadería, y separamos la ganadería de carne de la ganadería de leche y otras ganaderías, lo que aparece claramente es que la ganadería de carne sobre pasturas, si vemos a través de los años, es la gran responsable de esto. Y ustedes dicen, bueno, acá, qué bien, mitigamos. Bueno, acá lo que hubo una caída en el stock. Lo que va acompañando esto es el stock ganadero y las emisiones. Y el gran problema de emisiones que tenemos de la ganadería no es tanto en la ganadería de leche, sino en la ganadería de carne y en la ganadería que tenemos en pasturas. Quiero mostrarlo para que veamos, bueno, cuando encaramos y vemos a dónde tenemos que apuntar los problemas para tratar de ser amigables con el ambiente desde el punto de vista del cambio climático. Estos son algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta para hacer política o tomar decisiones. ¿Qué tenemos en cuenta para eso? Podemos pensar en adaptación, mitigación e intervención. ¿Qué diferencia hay cuando vemos cómo resolver o tratar de colaborar para reducir los efectos negativos, el impacto negativo sobre el cambio climático? Tenemos que estar pensando adaptación, mitigación o cómo intervenir. ¿Qué diferencia hay? La adaptación apunta a un ajuste, digamos, ajustarse al cambio climático, ser más eficientes, al cambio climático actual, al cambio climático futuro. En cambio, la mitigación está apuntando a evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de una adaptación o de una mitigación. Claramente, cuando estamos hablando de adaptación, hay que pensar en sistemas ganaderos más eficientes, es decir, emitir lo mismo pero producir más, ser más eficiente, aumentar los índices de procreo, aumentar los aumentos medio diarios, las producciones individuales, claramente. Esas adaptaciones es bueno que tengan sinergia con la mitigación y la mitigación en sí apunta ya a entrar o reducir esas emisiones, aumentando el secuestro de carbono o disminuyendo las emisiones de metano y nitroso. Es decir, si vemos como un balance de lo que estamos emitiendo versus lo que estamos secuestrando, la idea es cómo manejar ese balance para que ese balance sea a favor del secuestro y poder absorber esas emisiones. De otra manera, cuanto más secuestramos, más crédito, entre comillas, tendríamos para poder emitir. La idea es que las dos vayan de la mano
Y por eso entonces tenemos la intervención, que la intervención a qué apunta, a qué acciones tomar para esa adaptación y mitigación. Esas intervenciones son varias. Podemos hablar de biodiversidad, aumentar la biodiversidad de nuestros sistemas, manejo y aprovechamiento de los recursos forrajeros, la nutrición claramente, la gestión de residuos, de purines, que surgen como llamados efluentes, pero en realidad no son verdaderos efluentes, son purines que se pueden reciclar. Hoy la charla de hoy va a apuntar claramente, la intervención puede estar planteada en todas estas acciones, pero voy a hacer hincapié en el manejo y aprovechamiento de los recursos forrajeros. Pero quiero que tengan claro que en un contexto donde estas acciones también son importantes, trabajar en el mismo sentido, ¿tá? Buscar una sinergia entre esa adaptación y la mitigación. Está puesto ese contexto. Diríamos que estaremos buscando una ganadería de base pastoril, que es la que yo voy a tratar de apuntar pensando en el secuestro de carbono. Tratar de buscar un equilibrio entre lo que los animales desacoplan versus el acople de la vegetación. ¿Qué significa eso? Imaginemos un sistema donde tenemos animales, plantas, suelo. Una idea de una relación suelo-planta-animal saludable. Los animales desacoplan el carbono, el nitrógeno y los fósforos que están dentro de esas plantas vía la ingestión, y el sistema planta-animal se encarga de volver a acoplarlos. Entonces los vuelve a acoplar y cierra el círculo. Cuando se produce un desacople, quiere decir que esto es mayor que esto, estoqueamos carbono. Cuando se produce un desacople, porque el acople es menor que el desacople, empiezan a aparecer problemas de emisiones, problemas de escurrimiento de fósforo, problemas de lixiviación y contaminación con nitratos. Así que lo que estamos tratando de ver como enfoque general, cómo buscar sistemas de producción que de alguna manera se integren o se manejen de forma que podamos mantener ese equilibrio entre el acople y el desacople, viéndolo como un modelo bien simplificado. Entonces planteamos también, por tener cuidado, por ejemplo, altas cargas instantáneas o pasturas manchoneadas pueden disminuir la capacidad de reciclaje de los nutrientes y puede aumentar el riesgo de emisiones o el riesgo de lixiviación. ¿Por qué? Porque en poco tiempo y en un espacio muy reducido tenemos una alta descarga de material que tiene que desacoplado que el suelo y la planta no tienen tiempo ni capacidad de desacoplar. Ese es un riesgo, es como un ejemplo de los cuidados que tenemos que tener. Y apunta a este mismo manejo. Y también de ahí surge un concepto planteado por Lemer y su grupo, donde habla de la relación de carga animal-ambiental. Ustedes saben lo que es la carga animal, es la cantidad o la dotación de animales por unidad de superficie. Aquí hablamos de una carga animal-ambiental donde haya un balance, esa carga permite que haya un balance entre el acople de los minerales y el desacople de los minerales, de los propios minerales. Un balance entre el acople que produce la vegetación con el desacople de los animales, para mantener esa relación. Si ese balance se hace a favor del acoplamiento, estaríamos estoqueando carbono. En algunos sistemas está bueno empezar a hacer así, pero la idea es que llegue un momento de equilibrio donde podemos mantener un equilibrio donde la carga animal ambiental no haya ni acople, ni un exceso, ni un déficit. Ese es conceptualmente terminar de armar conceptual y teóricamente el enfoque que estamos trabajando. Fíjense, uno de los problemas que surgen es el concepto de eficiencia de cosecha o eficiencia de aprovechamiento. Y a veces nos preocupa porque queda mucho remanente de forrajes en el piso. Los animales no aprovechan. Entonces decimos, estamos siendo ineficientes en la eficiencia de aprovechamiento. Y hay veces que se confunde que una eficiencia de cosecha que es puntual con la eficiencia de aprovechamiento que apunta a una idea de una dinámica del pasto y un aprovechamiento de todo, a través de todo el proceso. Por ejemplo, si nosotros vemos en un primer pastoreo, tenemos una pastura de 2.400 kilos y comemos el 50%, planteamos que tenemos una eficiencia de cosecha del 50%. En ese pastoreo 1,
consumimos 1.200 kilos sobre 2.400, es cierto, la eficiencia de aprovechamiento coincide. Luego, si hay un rebrote y volvemos a aprovechar ese 50%, la eficiencia de cosecha sigue siendo el 50%, viéndolo como puntual. Pero la eficiencia de aprovechamiento ahora subió al 66%, porque en realidad yo produje, volví a renovar esta parte aérea, volví a comerme la mitad y sigue aumentando la eficiencia de aprovechamiento, aunque la eficiencia de cosecha que yo estoy viendo sigue siendo el 50%. Y si veo un tercer aprovechamiento, puedo llegar aún con eficiencia de cosecha del 50% a eficiencia de aprovechamiento más altas todavía. La idea es cómo manejar las pasturas o manejar nuestra carga o el manejo de nuestros animales para lograr alta eficiencia de aprovechamiento, más que alta eficiencia de cosecha. ¿Cuál es el riesgo? Si apuntamos a alta eficiencia de cosecha, el riesgo es el sobrepastoreo. Vamos a tener alta eficiencia de cosecha y aprovechamiento, pero mucha menos productividad. Eso es lo que nosotros estamos viendo y lo estamos poniendo como situación de, miren, no solo hay que manejar remanentes un poco más altos o tratar de evitar el sobrepastoreo por una cuestión ambiental, sino también por una cuestión de productividad. Nos está yendo la mano con ver que no nos quede nada de prácticamente no nos queden residuos en el campo, porque pensamos que de esa manera estamos aumentando la eficiencia de aprovechamiento y no necesariamente es así. Ese es un poco el punto. Esto, dice, ¿y esto es nuevo? No, no, esto no es nuevo. Si vamos a los trabajos tradicionales que habrán visto en forrajes, los que pasaron por una cátedra de forraje, o habrán escuchado de los asesores de un grupo del Reino Unido que trabajó de Parson y Penning, ya planteaban que si ustedes tenían el paso en semanas, como ejemplo, tenían este tipo de curvas de tasa de crecimiento y de acumulación de biomasa. Y lo que plantean ellos es manejarse en este rango. Si yo me voy muy por acá, a bajas biomasas, tengo que pasar todo este periodo de bajo crecimiento. Si me voy para acá y dejo altos remanentes, empieza a bajar el crecimiento. Aquí porque hay área foliar no suficiente como para lograr altas tasas, y aquí porque el autosombreado empieza a tener problemas. También se plantean en esos mismos trabajos que hay si ustedes ven la tasa de producción neta de forrajes, esta es la producción, la tasa de acumulación de forraje, pero hay que tener en cuenta qué pasa con la senescencia, que si que a medida que el forraje va creciendo, también hay forraje que va seneciendo. Si ven, la producción neta es esta línea verde que están acá, pero si la asocian con esta producción neta, la producción esta producción acumulada, la producción neta de forraje, empieza a caer porque hay una gran cantidad de material senescente. Que sí que también está apuntando conceptos clásicos que vimos en la facultad o han escuchado ustedes como productores, que la idea no sería bueno sobrepastorear ni tampoco sería bueno subpastorear. Que sí que no estoy diciendo nada nuevo con respecto a esto. Y el concepto de carga animal ambiental no contradice a eso, al contrario, es tratar de recordar estos principios básicos del manejo de forrajes. Otro punto, esto es un trabajo que hicimos en Zavalla, en la facultad, sobre verdeos de invierno, sobre raigras. Planteamos en 100 días de pastoreo, estos son 6 años y 3 repeticiones, qué pasaba con la producción animal, con vaquillona de recría, cuando aumentábamos, íbamos de una mayor carga animal, manejando un pastoreo remanente de 5 centímetros, íbamos bajando la carga animal a 10, a cerca de 15 o a 20. Fíjense, esta era la producción que obtuvimos en aumentos medio diarios, llegamos a que los aumentos medio diarios subían hasta este punto y después bajaban, y la producción por hectárea también subía y después bajaba. ¿No les llama la atención? Esto no es MOT del 60, donde la mayor productividad la mayor productividad por hectárea se da muy cerca de la mayor productividad individual y a unas cargas que permitan tener un remanente relativamente alto, entre comillas. ¿Por qué alto, entre comillas? Es alto con respecto a lo que estamos o no hemos acostumbrado a manejar nuestras pasturas. Esa es la idea. Es decir, ¿son cosas nuevas? No, son cosas muy viejas que estamos tratando de recordar y remover.
¿Esto es MOT? Sí, claro que es MOT, porque la relación que hay en la carga donde se maximiza la producción por hectárea y la carga donde se maximiza, la producción individual y la producción por hectárea está cerca del 0,8. MOT plantea eso, plantea que la relación es solo un 20% menos y optimizamos carga, producción por hectárea, no mucho más. Nosotros seguimos, no interpretamos bien a MOT y nos vamos a carga mucho más altas y nos estamos manejando en estos puntos, con aumento medio diario por debajo de donde se optimizaría. Que es lo que estamos planteando no es bajar la productividad por hectárea, sino bajar un poco la pata de cómo estamos manejando la pastura a través de una falsa eficiencia de aprovechamiento o alta eficiencia de aprovechamiento enmascarada por la alta eficiencia de cosecha puntual. Creo que he sido más claro. Pueden estar de acuerdo o no, pero espero que la idea haya quedado clara. Esto es de esos 6 años que tuvimos aquí. Fíjense, estamos hablando en 100 días, con 100 días, cerca de 1 kilo, estamos con 4 animales cerca de los 400 kilos de carne por hectárea. Si vemos el promedio que tuvimos para una rotación con soja, ryegrass soja, con recría de vaquillona Holando, porque teníamos en el tambo de la facultad como un submódulo donde durante el invierno, otoño-invierno y principio de primavera, los animales se recrían en este tipo de recursos. Mantuvimos una carga promedio de 4,3, que fue donde se maximizó la producción, con 990 gramos cerca del kilo de ganancia y cerca de 100 días de pastoreo, lo que nos llevó a un promedio de 383 kilos de carne por hectárea, por supuesto con una variación de acuerdo al año y a las condiciones climáticas del año. Pero fue muy constante y fueron resultados muy contundentes, con mucha consistencia a lo largo del tiempo. En realidad, este ensayo llegó hasta los 10 años y mantuvo la misma tendencia. ¿Qué pasó con la producción agrícola? ¿Dónde estamos haciendo rotación con soja? Bueno, estos son 5 años, faltan algunos años más, pero no hubo diferencias significativas. Si comparamos el barbecho, el cultivo de servicio o el verdeo sin pastorear, o el cultivo de servicio o el verdeo pastoreado con esa carga intermedia. Tampoco es cierto que hubo diferencias con algunas otras mayores cargas en la productividad de soja. Yo voy a mostrar por cuestión de tiempo estos resultados, pero resultados similares también tuvimos sobre maíz. Está sobre maíz con recría de Hereford, en el rodeo de cría de la facultad. Recién estamos arrancando, vamos segundo o tercer año, pero los resultados siguen esta misma línea. Lo que no hacemos es repetir ya las cargas porque estamos convencidos que con un manejo de pastoreos moderados estamos optimizando la producción, estamos optimizando también, manteniendo los servicios agroecosistémicos de los cultivos y tenemos la idea de que a la larga deberíamos optimizar o mejorar la producción agrícola también. Pero por ahora la realidad es que no hemos tenido diferencias significativas en los rendimientos de los cultivos. Estamos hablando de suelos buenos, esto es materia seca, son 40 quintales de soja en suelos de clase 1, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con la emisión, con este manejo de la emisión. Si ustedes plantean, esta es la digestibilidad de la dieta, porque lo que juega sobre las emisiones de metano o las emisiones de metano que produce el animal es lo que ingiere. Quiere decir que no es lo mismo desde el punto de vista de las emisiones, de los gramos de metano por kilo de materia seca consumida, que emite el animal si come una pastura hasta abajo, o a la parte de abajo, que es el 55% de digestibilidad, que si está despuntando o comiéndose la parte superior, donde estamos cerca del 78% de digestibilidad. Fíjense cómo cambian las emisiones. Quiere decir que yo también con ese manejo estoy contribuyendo a menores emisiones. También desarrollamos, para analizar esto, un modelo simplificado del balance de carbono. Esto lo publicamos el año pasado para ganadería, ahora también lo estamos haciendo para la parte de tambo. Le llamamos Pastor C porque tiene que ver con
el balance, es un modelo simplificado del balance de carbono en sistemas pastoriles. Me daría un poquito de agua. Discúlpeme porque estoy quedando sin... Esa es la mía. No voy a poder seguir hablando. Es el tiempo que me queda. Ya, ¿eh? Bien. No, es que tengo una bomba de tiempo acá que va a estallar en cualquier momento. Bueno, el pastor C plantea conceptualmente que dado una pastura con una biomasa aérea acumulada determinada y teniendo en cuenta también la suplementación que reciben los animales, podemos plantear qué consumo de materia seca están produciendo los animales y también qué remanente está quedando. Teniendo en cuenta cómo esta biomasa aérea también produce una cantidad de raíces que aportan carbono al suelo, y de ahí tenemos, junto con las excretas de heces y orina, el carbono orgánico del suelo, y que también tenemos en cuenta cuánto de ese carbono se mineraliza y se pierde. Entonces hacemos un balance de carbono orgánico en el suelo teniendo en cuenta lo que el animal excreta, la biomasa remanente que se incorpora, la biomasa de raíces que se producen, pero también la mineralización, que es la pérdida de respiración del suelo. Y también cuánto producen de gas de efecto invernadero a través de la excreta de la orina y de la producción de origen entérico que se produce a través de la fermentación básicamente ruminal. Trabajando con esto, ¿cómo trabaja este modelo? ¿Y por qué este modelo explica que nosotros con este manejo podemos incorporar carbono al suelo? Imagínense si ustedes tienen un sistema sin pastoreo con desarrollo de aéreo y desarrollo de raíces. Asumamos que acumulamos 5.000 kilos y 1.800 kilos de materia seca en raíces. Esta parte aérea se incorpora al suelo y entra al pool del suelo con muy baja eficiencia. Es más, la parte más alta, la parte que está más... A medida que vamos acumulando más biomasa, se va reduciendo más esa posibilidad de que se incorpore al suelo. Parte de eso se va a oxidar y va a quedar en la atmósfera sin incorporarse. Quiere decir que podemos hablar de un 20 o un 25%. Las raíces no, se incorporan con mayor eficiencia. Y ahí tenemos un balance de 1.700, 1.800 kilos de materia seca. Cuando pastoreamos, vamos a asumir primero que hacemos un buen pastoreo, podemos estar estimulando la producción de biomasa, porque con el pastoreo mantenemos una producción de biomasa mayor, mejor índice de área foliar, menos autosombreado, etcétera, etcétera. Vamos a poner que aumentamos, en vez de 5.000, aumentamos un 10%, nos vamos a 5.500. Y nos comemos 3.500, 2.000 quedan de remanente. Las raíces son un poquito más porque la biomasa fue un poquito mayor. Esto que se consume se excreta. Vamos a poner que coman algo del 65% de digestibilidad. Quiere decir que lo devuelve al suelo a través del bosteo del 35%. Pero eso se va a incorporar al suelo y humidificar con alta eficiencia. ¿Está? Entonces, a través de esto estamos incorporando 1.200. Lo que queda de 2.000 se incorpora un poco mejor que esto porque tenemos menos biomasa acumulada, por lo cual hay menos pérdida de esa biomasa acumulada. Lo menos que queda se incorpora con mayor eficiencia. Y finalmente, lo que tenemos las raíces, que también se incorporan con el mismo porcentaje que acá, lo único que tenemos un poquito más de raíces. Si sumamos los tres pools, acá estamos en 1.700, 1.900 y acá estamos en 2.000. Estaremos plantando de un 5 a un 20% de acuerdo a las condiciones, además del carbono que se fue con los animales cuando los vendimos. Quiere decir que un poco el modelo, la dinámica del modelo está funcionando de esta forma. Y es la que explicaría por qué con el pastoreo y manteniendo ciertos remanentes podríamos estar estoqueando carbono en el suelo. ¿Está? Y por supuesto que la mineralización también juega. Podemos estoquear carbono en suelos más pobres, es más difícil estoquear carbono en suelos con alto porcentaje de materia seca porque la mineralización depende de ese contenido. Hay un momento en que se van a estabilizar y hay un momento en que algo se va a mineralizar sí o sí. No estamos hablando de que ese stock y ese almacenamiento de carbono va a ser en forma eterna y mantenida. Entonces, cuando simulamos eso, que es con el pastor C, lo hicimos para cría y lo hicimos para invernada. Voy a ir un poquito rápido, pero vemos cómo
cambiando la carga animal. ¿Y qué pasa con el balance usual de carbono? Depende mucho de la producción del pastizal. No es lo mismo tener un pastizal de 6.000 kilos o 6 toneladas que pastizales de 5, de 4, de 3. Y si lo cruzo con la carga, en esta situación de alta producción y de relativamente bajas cargas, voy a estar en la mejor condición de estoquear carbono. Si quiero estoquear carbono con altas cargas, tengo que tener alta productividad del pastizal. Si no resuelvo el tema de la productividad primaria del pastizal, es muy difícil mantener altas cargas y estoquear carbono. ¿Qué pasa con la invernada? La misma idea, lo único que estamos teniendo, mayor productividad. Estas son pasturas, pasturas de base alfalfa, donde podemos plantear desde muy baja productividad hasta 14.000 kilos al año, y la situación también. Podemos sostener altas cargas, alta productividad y un buen balance de carbono siempre y cuando esté esa productividad primaria alta. Para complicarlo un poco, ¿cuándo voy a poder tener alta eficiencia de aprovechamiento? Para tener alta eficiencia de aprovechamiento, alta productividad, lo primero es tener alta producción primaria. Si no, me voy a encontrar que voy a tener que resolver ese tema de alguna manera. No voy a poder estoquear carbono produciendo muy poca biomasa aérea. Hay ambientes que la producción de biomasa aérea es muy baja. Es muy difícil capturar carbono en esas situaciones. No estamos ajenos a eso. Lo que estamos planteando es que con sobrepastoreos y afectando la producción de las pasturas y del pastizal, nos estamos moviendo en potenciales que estaríamos cerca de los 5.000, 6.000 o de los 10, 12.000, los bajamos por el mal manejo y después muchas veces acompañado de querer tener una alta eficiencia mal entendida de aprovechamiento de esos recursos. Esto es simplemente que si le sumamos qué pasa con un índice de mitigación, podemos pensar que aún en los sistemas donde tenemos balance de carbono del suelo positivo, podríamos hasta tener una franja importante donde estamos no solo capturando carbono, sino estamos sobrecompensando las mitigaciones. Es decir, que la ganadería bien hecha podría ser una buena herramienta para mitigar y sacarnos el sallo de la idea de que las vacas solo están emitiendo. El efecto que puede hacer un pastoreo y un manejo adecuado de los sistemas sería un efecto positivo y estaríamos colaborando para disminuir el impacto ambiental negativo. Para terminar ya, claro, aparecen estos dilemas, estos compromisos, lo que llamamos esta cuestión del trade-off, cómo hacemos, cómo negociamos esto. Y hay que empezar a pensar en cómo maximizar la cosecha de carbono, pero maximizando el carbono y la devolución de carbono en el suelo. Cómo maximizar la digestibilidad para tener una mayor producción animal y una menor emisión de gases de efecto invernadero y dejar algo de menor degradabilidad para que tenga más tiempo y sea más estable en la incorporación al suelo. Maximizar la carga animal, menos minimizar las emisiones. Bueno, la idea es buscar un equilibrio entre esas dos y creemos que si lo encontramos vamos a tener mayor producción y además siendo amigables con el ambiente. No solo amigables desde el punto de vista de no tener un impacto negativo, sino podemos mejorarlo. ¿Cuáles son los métodos de pastoreo? Cualquiera. No estoy hablando de método de pastoreo. Si manejamos los criterios, podemos ir de pastoreo rotativo frontal a un continuo bien manejado, no es un continuo alargar los animales y ir a ver cómo, a los 2 meses cómo están. Estamos hablando de un continuo bien manejado, no se requiere más atención que un rotativo. ¿Está claro? No confundan. La idea es que el animal está permanentemente sobre las pasturas. Eso lo que cambia es la carga animal instantánea. Quiere decir que a medida que vamos hacia acá y más intenso, aumentamos la probabilidad de ese equilibrio entre el acople y el desacople. Pero todos tienen ventajas y desventajas y nosotros no recomendamos ninguno porque creemos que cualquiera se puede adaptar siempre y cuando se manejan ciertos criterios. Y de hecho, consideramos que hasta se podría cambiar. Un productor no tiene por qué hacer siempre el mismo tipo de manejo en todos los lotes, ni durante la misma época, en las distintas épocas del año o distintas condiciones. Podría estar cambiando y manejando el criterio del sistema de pastoreo que va a tener. Ya termino. ¿Tengo 10 minutos? No. Una mala noticia, porque ahora me extiendo más. Está claro, es decir, eso quiero que quede claro. Estamos en la idea de no... Es muy difícil frente a
las distintas situaciones. En esta sala seguramente hay muchísimas condiciones de productores y asesores de distintos ambientes, distintos lugares del país, que no van a encontrar un manejo que se adapte para todas las situaciones. Así que no quisiera que de esta charla saquen que hubo una recomendación de cómo manejar el método de pastoreo. Y ya para reflexionar, me avisaste tarde que tenía 10 minutos. No importa, estoy bien. Las reflexiones finales, que se puede compatibilizar alta productividad con bajo o nulo impacto ambiental, lo creemos desde el punto de vista de nuestro marco teórico y de nuestra experiencia como asesores, como investigadores y respaldada por los resultados que estamos teniendo en nuestros ensayos. Así que creo que lo podemos sostener y discutir con muchos argumentos. Ahora sí, se debería promover sistemas de producción agroecológicamente robustos. Y pongo la palabra agroecológicamente, no inocentemente. Creo que nosotros estamos contribuyendo a un enfoque agroecológico, aunque otros sistemas no caigan dentro del rubro de lo agroecológico. Pero estos enfoques apuntan desde la agroecología, de las cuales hemos aprendido mucho y no es una ciencia novedosa ni nueva, es una ciencia de hace mucho tiempo atrás. Y planteamos que se deberían promover sistemas de producción con la adaptación, con mayor eficiencia de uso de los alimentos. Creemos que hay que mejorar, la nutrición está clara, pero también hay que mitigar mejorando el balance de carbono en el suelo a través del pastoreo, que el pastoreo es una herramienta muy útil para esta situación. Y es necesario, por supuesto, tener nuevas y comprensivas investigaciones, porque cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta que sabemos muy poco de muchas cosas. El modelo que yo presenté lo tenemos ahí para poder cuantificar y sacar el masomenómetro, es decir, más o menos, el método dígito oscilatorio, algunas veces dicen. Bueno, ¿cuánto es? No te gusta, pero ¿cuánto es? ¿Cuántos kilos? ¿Cómo cuantificamos? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Está? Y eso es necesario, falta información. Y también, por supuesto, política e incentivos para una ganadería bien gestionada, que todavía están faltando y es imprescindible que empiecen a aparecer, consensuadas, por supuesto. Así que para finalizar, yo creo que las vacas no son ni santas ni demonios, no nos hacen temblar, y lo que está faltando es mayor estudio y conocimiento sobre estos temas para poder seguir avanzando. Así que muchas gracias y cumple. Bueno, muchas gracias, Julio. Excelente como siempre. Como dije en la introducción, la ciencia de a poquito nos va demostrando que la ganadería no es tan culpable de un montón de cosas. Y ahora, sin más preámbulos, lo voy a presentar a Darío. Darío es ingeniero agrónomo, estudió en la UBA, hizo su doctorado en agricultura en la Universidad de Reading en Inglaterra, y hizo un postdoctorado en Lethbridge Research Center en Alberta, Canadá. Y ahora, actualmente, es profesional, consultor internacional de empresas ganaderas, actividad en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, y es consultor de empresas de nutrición y sanidad animal. Todos los que están acá seguramente lo conozcan, pero bueno, lo presento de todas maneras. Darío, adelante, y todo tuyo el estrado. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. También debo agregar que tengo una participación como profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que le debo un montón de cosas, entre ellos la formación primaria, y me desempeño también como investigador en el CONICET, generando una sinergia muy interesante, como en el caso también de Julio. Muchísimas gracias por la invitación, a vos, Santiago, en persona, pero a Presid. Nosotros siempre nos considerábamos los bostaportantes un poco como fuera de estos ámbitos, y desde hace años realmente estamos participando y escuchando de este tipo de eventos y de integraciones. Así que bueno, siguiendo con lo que comentaba Julio recién, yo creo que hay muchas cosas que no voy a agregar a eso, porque la verdad que fue sumamente claro. Sí me gustaría charlar dos minutos sobre algunas bases conceptuales, agregando lo que ya mencionaba Julio.
Luego, el mensaje que por ahí uno trae y mucha gente ya escuchó sobre el aumento de la eficiencia a lo largo de la cadena como una metodología de lo que podemos hacer tranqueras adentro cuando hablamos de reducir las emisiones o reducir el impacto potencial que puede tener la actividad ganadera. Y mencionar dentro de eso algunos ejemplos básicos, para muchos va a ser realmente básico, en lo que tiene que ver con la cría, con la recría y con la terminación, con algunos mensajes ahí subliminales. Pero primero, y armando una suerte de defensa de los rumiantes, pero dentro de los rumiantes de los bovinos en particular, cuando se reciben los ataques intencionados, ideologizados o no, con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, los rumiantes, por parte de lo que es la fermentación entérica, uno primero debería decirles que gracias a los rumiantes se puede aprovechar el polímero más abundante de la naturaleza, que es la celulosa, transformándolo en proteína de altísimo valor biológico. Ninguno de nosotros, ninguno que está en la sala, por más suplementos nutricionales que tomen, van a ser capaces, por lo menos por ahora, de fermentar celulosa para transformarlo en proteína de altísimo valor biológico. En general utilizamos la verdura, por lo menos en mi caso, como para de alguna manera diluir la densidad energética de la dieta y de otros aditamentos que le colocamos. Entonces, si yo tuviera inclusive que ser abogado de una vaca, diría, no señor, la vaca no emite gases de efecto invernadero, son los microbios que habitan en carácter de UT, ¿sí? Una suerte de unidad transitoria de empresas, dentro de ese rumen, ellos son los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero. No es la vaca, son los microbios los que emiten los gases de efecto invernadero, ¿sí? ¿Cómo pasa o cómo sucede esta emisión? A través de lo que le decía, de esta UT, en donde los microbios obtienen caza y comida y a cambio le entregan ácidos grasos volátiles, que son la principal fuente de energía que usa el rumiante, y la proteína microbiana, que no es ni más ni menos que un montón de microbios que actuaron en el rumen, se murieron, pasaron por el estómago verdadero de la vaca y luego se convierten en una fuente de proteína microbiana que resulta ser el 75 a 80% de los requerimientos proteicos del rumiante. Entonces, primero que nada, sepan que las vacas no son las que emiten los gases de efecto invernadero, sino que son los microbios. Después discutiríamos de quién es la responsabilidad final, pero por lo menos ya sabemos que tenemos ahí un argumento que un abogado habilidoso en la sala podría llegar a utilizar. Y después tenemos, acaballándome un poco en lo que decía Julio recién, tenemos esto del ciclo biogénico, ¿sí? ¿Qué significa ciclo biogénico? Continuando lo que es la definición de la Universidad Davis en Estados Unidos. El rumiante, vamos a empezar por la vaca si quieren, el rumiante consume este forraje, ¿sí? Y como resultado de la fermentación entérica, ¿sí? Los microbios que recién hablábamos, se genera la fermentación, se genera hidrógeno en el rumen de no mediar la remoción de ese hidrógeno en forma de metano, la vaca se convertiría en una suerte de bomba de hidrógeno autopropulsada, ¿sí? Por suerte existen los microorganismos llamados arcaea, que son los que comprimen las moléculas de hidrógeno en una molécula de metano que es CH4, ¿sí? Y la vaca entonces lo eructa en forma nasal, generando la acumulación de metano en la atmósfera. La buena noticia de este metano es que en atmósfera este metano dura entre 10 y 12 años. Es muy distinto al óxido nitroso o a otros gases de efecto invernadero que tienen muchísima más duración en atmósfera, ¿sí? El metano dura entre 10 y 12 años, casi el lapso en el que un político más o menos se mantiene en el candelero, no en Argentina. Pongamos otro ejemplo. A lo que voy es que dentro de esos 10 a 12 años, esa molécula se va a oxidar a dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a ser capturado por la fotosíntesis de la planta, ¿sí? Y nuevamente reiniciado el ciclo a través del consumo que hace esa vaca de ese dióxido de carbono transformado en plantas que venía de la oxidación de metano y todo para atrás.
Entonces, si yo aplicase los conceptos que nos acaba de explicar Julio con respecto a la mejor gestión de la producción de forraje, mejor gestión de la fotosíntesis y mejor aprovechamiento de ese pasto, yo sería capaz de empezar a enfriar el planeta. Porque se empezaría a bajar la cantidad de metano que se está produciendo a través de la fermentación entérica. De lo que no me pueden hacer cargo a mí es del metano que viene de, por ejemplo, de la extracción de combustibles fósiles, porque eso me lo ponen a mí como que soy el responsable. Y esa separación debería ser hecha, de alguna manera sé que se está discutiendo esto en algunos ambientes, ¿sí? Pero dentro de lo que es el metano, estamos hablando de un ciclo. Y estamos hablando de que no es que somos inocentes del todo, como dijo Julio y puso en la última diapositiva, ni santa ni demonio, pero pongámoslo en su correcto lugar, en donde, gracias al manejo forrajero, yo podría contribuir a mitigar estas emisiones. ¿Sí? Fíjense lo que es Canadá. Para Argentina existe también este tipo de trabajos, que es la evolución o evaluación, mejor dicho, de lo que llamamos ciclo de vida. Estos son las emisiones, ¿sí? Tanto de metano o totales de gases de efecto invernadero de acuerdo a categorías. Causa acá es vacas, el 80% de las emisiones de metano en Canadá, pero esto es real para Argentina, es real para Brasil, es real para un montón de países, se debe a la categoría vaca, ¿sí? Que en general comen pastizales naturales o a lo sumo en algunas praderas mejoradas. ¿Okay? Entonces emite más como proporción de lo que consume con respecto, por ejemplo, a un ganado de feedlot. En temas de totales, de gases de efecto invernadero totales, las vacas productivas, ¿sí? Se llevan el 61% de esas emisiones de gases totales, mientras que esto que les dejé acá en el circulito son las vacas improductivas y las recrías de vaquillonas largas, o sea, aquellas edades de entore que son tardías, de arriba de los 2 años. ¿Sí? Pero hay un problema grande, y yo creo que en Argentina lo es, y no, seguramente no estoy descubriendo nada nuevo con esto, es que es en la ineficiencia de la cría donde está el principal problema de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería argentina. No está en el feedlot, donde puede ser más localizado, y son otros los problemas que podemos atender, ni en la recría pastoril necesariamente en la medida que ésta no sea muy larga e ineficiente. Está en la ineficiencia de la cría. ¿Sí? Ahí, en esas edades de entore muy avanzadas, o, mucho peor aún, en aquellos sistemas en donde tenemos un montón de vacas de vacaciones todo el año, porque no me entregan un ternero al final del ciclo, y estuvieron emitiendo metano todo el santo año. ¿Sí? Es ahí donde deberíamos estar concentrándonos y es ahí donde el manejo tiene particular importancia, porque no lo vamos a resolver con un aditivo. ¿Sí? Los aditivos que están funcionando son aditivos que necesitan ser entregados 2 o 3 veces al día para realmente generar disminuciones de metano consistentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que por ahí apuntar. Y luego apuntar a la eficiencia, y ahora les voy a dejar el mensaje, pero decir, esto es para Canadá la edad a faena de los animales, ¿sí? Todos o casi todos prácticamente al mismo peso. Esta línea roja es la que les marca las emisiones totales en equivalentes de dióxido de carbono por kilo de carcasa, y estas barras son las proporciones de cada edad de animales a la edad que son faenados. ¿Sí? Entonces, el mensaje que tiene este gráfico es doble. El primero, solamente 41% de los animales en Canadá, que es un país desarrollado, que viene trabajando en la disminución de las emisiones hace bastante más tiempo que nosotros, probablemente, solamente el 41% de los animales son faenados por debajo de los 20 meses, que es el tiempo en donde se obtiene el mayor beneficio económico, pero además la menor cantidad de gases de efecto invernadero estimados por unidad de producto vendido. ¿Sí? Entonces, el mensaje que les queda es que partiendo del mejoramiento de esta eficiencia de la cadena, yo debería, tranqueras adentro, resignar edad, pero no peso. ¿Sí? En lo que hace a recría y terminación, el objetivo y la pelea que vamos a tener para adelante es, vamos a tener la misma edad, pero mantener el peso de faena.
¿Sí? Si yo quiero producir novillos, ya no me sirve tenerlos a los 26 meses, yo los quiero a los 24, los quiero a los 22, los quiero a los 20. Ahí hay manejos y ahí es donde la recría pastoril tiene todavía un montón para darnos. ¿Sí? Entonces, vamos a meternos de a poco en todo el ciclo, porque esto, y ya seguramente en las otras charlas ya hay otra gente que lo ha mencionado, esto es un continuo, ¿sí? Y lo que tenemos que aprender en ganadería, y ustedes ya saben desde hace muchísimo tiempo en agricultura, es que no hay una mala acción que no traiga consecuencias, ¿sí? Todo lo que no hacemos bien desde el inicio, después se puede emparchar, pero no se compensa en su totalidad. ¿Sí? Lo que hacemos mal no tiene una compensación, ni siquiera el famoso crecimiento compensatorio es total. Siempre va a ser parcial, salvo que yo llegue a la adultez del animal, y nadie quiere llegar a la adultez del animal en un novillo, porque significaría llevarlo hasta los 4 años. ¿Sí? Entonces, empecemos por el principio. Yo me animo a decir que en realidad el principio es un rato antes, cuando elegiste el programa genético que vas a usar, porque en ese programa genético tenés unas posibilidades hoy, sobre todo en algunas razas en particular, posibilidades, decía, de casi tener un ternero a la carta, tener el peso al nacer moderado, buena facilidad de parto, buen crecimiento, buena producción de leche en las madres, ¿sí? Sin subir el tamaño de las madres, tenés casi un ternero a la carta, pero a ese ternero que se acaba de concebir, lo tengo que nutrir bien desde el mismo punto de la concepción. ¿Sí? Todo lo que es la programación de la fertilidad en la futura madre se termina de programar en el primer tercio de la propia gestación. ¿Sí? En general tenemos suerte, nosotros programamos la fertilidad de la hembra, la futura hembra, justo cuando todavía están en servicio las otras hermanas. Entonces, las hermanas, digo, las otras, todas las otras vacas, la que se preñó y la que todavía no se preñó. Entonces, en general, tenemos pasto para ella. Esa programación no está del todo, si se quiere, comprometida. Pero sí lo que estamos comprometiendo muchas veces es la nutrición en segundo y tercer tercio, en donde en segundo tercio, y ya esto lo han escuchado muchas veces, se terminan de programar la cantidad de fibras musculares que va a tener el animal. A partir de ahí no hay nueva creación de fibras musculares. Lo que hay es alargamiento y ensanchamiento, ¿sí? Crecimiento, pero ya no hay lo que se llama hiperplasia, no hay una nueva cantidad de células, de fibras musculares, digo. En último tercio empiezan a trabajar ya algunos tejidos grasos particulares, no nos vamos a meter en eso, y empieza a crecer fuertemente el feto, en donde yo también tengo que nutrir bien al animal, no sobrenutrir, nutrirlo bien. ¿Sí? ¿Cómo se sabe si estamos nutriendo bien o no? Observación del pasto y observación del estado corporal. No nos vamos a meter en eso, pero el estado corporal es quizás la herramienta más barata para usar, donde el único gasto es calibrarse uno mismo para saber qué tan gorda está la vaca poniéndole una nota. ¿Sí? Y hacerlo todos los meses y calibrar a nuevas personas, porque seguramente esas personas no van a estar con nosotros siempre, o uno mismo puede no estar en un mes determinado. ¿Sí? Y luego, ya metiéndonos en la cría, son 2 o 3 diapositivas por cada tema, con recría nos vamos a extender un poquito más. En la cría, trabajar en todo lo posible por tener un alto porcentaje de preñez. ¿Sí? Algo que decía Julio con respecto a la producción. ¿Sí? Vos no podés tener muy buena producción total de carne si primero no arrancaste con buena producción de pasto. Después lo aprovechás, pero primero tenés que partir con una buena producción de pasto. En el caso de las preñeces, y yo tengo que partir del 90. A partir de ahí tengo mermas. Pero si salgo del 70, las mermas son mucho más graves para mí y para mi beneficio. En este caso es un ejemplo particular, un campo en Castelli, provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, complicado si los hay otros campos más complicados, como siempre, en donde el trabajo se basa en la nutrición preparto y posparto, ¿sí? en firmar una suerte de contrato con las vacas durante 150 días de su ciclo productivo en el año. ¿Sí? En 150 días son 60 días preparto, 90 días posparto. Si yo le aseguro la nutrición y el estado corporal en ese tiempo, yo tengo asegurado prácticamente el resto del año. ¿Por qué? Porque la nutrición preparto define la
la velocidad con la que el animal va a volver al celo luego de parir. Y la nutrición postparto define la fertilidad de ese primer celo. Entonces, ¿cómo se hizo para pasar de esta situación 2019 a la situación 2022? Y bueno, esperemos que la 2023 esté más arriba, o por lo menos empatarle al azul. Nutrición preparto, nutrición postparto. Y buen trabajo junto con los veterinarios para lo que son las inseminaciones y la nutrición de la vaquilla, que tiene que llegar a entorarse lo más temprano posible en la vida. Y acá, como decía Julio hace un rato, no hay un modelo ideal. Algunos lo harán a 15 meses, otros lo harán a 18, 20 meses y alguno lo tendrá que hacer a 2 años, porque la calidad de su campo, ¿sí? Nunca hay campos malos, está ese y hay mejores, ¿sí? Nunca hay campos malos, sobre todo si es mío. ¿Okay? Pero lo tendrá que hacer un poquito más tarde. Lo que no se puede hacer es llegar a 3 años, ni seguir dando oportunidades a vacas que le diste 4 oportunidades y te están pidiendo 1 oportunidad más, ¿no? Eso ni en la facultad se lo damos, Julio. ¿O no? Bueno, la otra ventaja de tener preñeces tempranas y concentradas es que en el largo plazo, aquellas hembras que paren del día 1 al 22, ¿sí? O sea, durante lo que hubiera sido el primer celo 9 meses antes, esas hembras tienen mucho más chances de quedarse conmigo en el rodeo por los años. Toda hembra que nace, digamos, en realidad no nace, pare cabeza, tiene muchas más chances de preñarse, le queda más tiempo después. Y esa hembra, y se ve acá en el gráfico, cuando vamos cayendo, ¿sí? La tasa de caída de las hembras en el rodeo, de las que parieron primero, es mucho menor que la tasa de caída de las otras. Con lo cual a futuro me empiezan a sobrar hembras si yo tengo buenos índices, porque ya necesito reponer menos por vacías, ¿sí? Entonces, eso también a largo plazo me incorpora si querés, un elemento mayor a lo que es el grado de sostenibilidad. Yo siempre discuto lo mismo, es decir, si mi empresa no tiene sostenibilidad económica, no hay sostenibilidad social, no hay sostenibilidad ambiental, no hay sostenibilidad que valga, porque primero tiene que ser un negocio, ¿sí? Durante años hemos conversado en Argentina en cuanto a que la ganadería, que es un servicio público pero con riesgo de inversión privado. No, tiene que ser un negocio para que entonces, con precio y expectativas, nosotros podamos convencer a la gente, en el caso que no seamos nosotros mismos, a invertir un poco más. Los kilos al destete, ¿sí? Son la clave de un buen arranque. Y una reglita que no está en los libros habitualmente, y es una tontería tal vez, es decir, bueno, ¿cómo me autodiagnostico yo si mi peso al destete está bien? O siempre lo vas a poder mejorar, pero ¿cómo me autodiagnostico yo? Saco la fecha ponderada de la edad al destete de mis animales, que puede ser a los 5 meses, a los 6, a los 7, a los 8, y tomo el peso. Deberíamos tener 1 kilo por día de vida de ese ternero. Ya con eso yo sé que estoy bien, que puedo mejorar, seguro. Y ahora les muestro 2 o 3 ejemplos. Pero por lo menos es mi regla de pulgar inicial. ¿Tienen 6 meses de vida? Deberían pesar 180 kilos. Por supuesto, estoy contando el peso al nacer, ¿eh? Bueno, y el último mensaje de esto es no atrasar el destete porque no haya pasto para el ternero. No esperemos al cultivo de servicio o al verdeo para destetar, porque ahí me empiezo a comer con la vaca un pasto que la vaca va a necesitar 2 meses después. Sobre todo en los pastizales naturales, que no van a tener tasa de crecimiento tan importante a partir de las primeras heladas, ¿verdad? Entonces, consideren corral de inicio, consideren pasturas, que es un poco también otro mensaje que traemos nosotros, es decir, ver a las pasturas o ver este modelo de la siembra temprana con altina o con avión sobre un pasto que puede ser un maíz dejado adrede como diferido o un rastrojo después de maíz porque lo vamos a cosechar, pero eso me genera una buena combinación de verde para manejar en el destete. No sé si está quedando sin pila o tengo que hacer... Está. En el ABC de la recría, esta es una diapo que siempre uso, así que probablemente ya la han visto, pero en las recrías nosotros tenemos que ser muy lineales, ¿sí? Y la primera pregunta que hay que formularse cuando estamos hablando de las recrías, sea una recría propia o sea una recría de compra, es cuando llegan,
definir el objetivo. ¿A dónde cuernos queremos ir? ¿Qué quiere decir cuando lo traduzco a eso en ganadería? Es decir, ¿cuándo y con cuántos kilos quiere gordo? No es antojadiza la pregunta de cuándo, porque van a ver al final de la charla que hay una clarísima estacionalidad de precios cuando uno lo hace en promedio del año deflacionado o en dólares. Hay estacionalidad de precio, entonces no puedo yo pensar, bueno, cuando esté gordo lo saco, porque no es... O sea, desde el punto de vista del negocio eso no es tan conveniente. Entonces, ¿cuándo y con cuántos kilos? Porque eso genera también la idea, ¿a qué mercado estás apuntando? ¿Estás apuntando a una exportación? ¿Estás apuntando a un consumo? ¿Son machos? ¿Son hembras? Eso también va a definir el cuándo, ¿no? Entonces, por eso tienen que estar acompañados. Sí, decimos ir de la Z a la A, porque no es, como decía hoy Julio, tiramos los animales y vemos qué pasa. No, ya no podemos estar en ese nivel de primitivismo. Y los ganaderos hemos aprendido mucho de la integración con los agricultores, de ese chip de medición, ¿sí? Hemos aprendido, no sé si lo hemos aplicado tanto, Mar, todavía, pero ya vamos hacia eso y jorobamos mucho. Ahora les muestro algunos ejemplos. Lo que sí es innegociable, y esto de vuelta también es repetitivo, es asegurar la nutrición 3 meses post-destete, ¿sí? Y estoy hablando acá de un destete 6, 7 u 8 meses de vida, en donde yo lo tengo que aprovechar, porque sería una tontería decir... En un destete precoz no lo vas a tener, un animalito 2 meses no le vas a asegurar la nutrición. Bueno, hay gente que no lo hace, pero estamos hablando de que el momento de mayor estrés del animal tiene que venir acompañado por una nutrición que fortalezca el sistema inmune, porque si no, después las enfermedades respiratorias y un montón de otras enfermedades generan problemas no compensables más tarde. Es decir, la sanidad o la falta de ella no se compensa. Y el desarrollo que se pierde tampoco se compensa, ¿sí? Todo se lleva más tarde y ahí empezamos a resignar edad, ¿sí? En realidad peso, la edad capaz que lo terminamos en el mismo momento, ¿sí? Tablero de control, no puede ser, esto vemos en muchos campos, tenemos toda la mejor maquinaria para la agricultura y cuando vamos a la ganadería no hay balanza, ¿sí? O no funciona la balanza. No podemos, esto es un pedido encarecido, ¿sí? No podemos no tener balanza cuando estamos hablando de recrías, ¿sí? No tengo termómetro. ¿Qué temperatura? Sí, no sé. Calculale. Y empiezan a calcular y se miran fijo los dos, ¿sí? Y está esperando que el otro arriesgue primero el primer zapallazo, ¿sí? Eso no me sirve. No es lo mismo, vamos a ver ahora, no es lo mismo 400 gramos que 500. Parece lo mismo, pero hay un montón de plata en el medio. Y hay un montón de plata perdida, o en realidad lucro cesante, por restringir inicialmente los animales. Estos eran destetes de 150 kilos, animales que fueron restringidos a adrede. Esto es un estudio de maestría que viene del grupo INTA Anguil, del grupo de Aníbal por Domingo, fue Lucas Gelid el alumno, ¿sí? En donde se restringieron los animales 176 gramos versus 650. ¿Sí? Estos fueron 5 meses de restricción. A partir de ahí, vamos arriba, todos a pastorear lo mismo, y se da vuelta un poco la cuestión, 700 gramos, ¿sí? Y ahí todos contentos, viene el crecimiento compensatorio. ¿Cuál es la mala noticia de eso? Esa compensación es apenas parcial, en peso. Nunca alcanzan lo que no ganaron. No los alcanzan. Y peor aún, cuando vamos a la que vale, tuvimos 33 kilos menos de res por culpa de la nutrición temprana mala. ¿Sí? Los animales se finalizaron en el mismo momento, pero con 33 kilos menos de res, la que vale, por la que me pagan. El porcentaje de rendimiento en este caso también tuvo diferencias. A mí los porcentajes ya no me interesan más de rendimiento, me interesan los kilos de res. ¿Sí? Porque yo no cobro por porcentaje ni por tener el récord del porcentaje, yo cobro por los kilos de res. Y después, en términos de área de ojo de bife, ¿sí? Tuvimos una diferencia de 6 centímetros cuadrados, que es más o menos un 10% en este caso, y eso estuvo comenzado o fue
iniciado en el proceso de la restricción temprana. Esa diferencia fue iniciada. Esos animales que se restringieron siempre crecieron menos en términos del ojo del área de ojo de bife, que tiene una relación con el rendimiento de carne limpia, dependiendo, siempre y cuando terminemos al mismo nivel de grasa corporal, ¿sí? Y la otra novedad que empezamos a ver a campo, estos son datos de campo, usando la herramienta de la caravana electrónica, que a mí me sigue resultando una herramienta fascinante si tengo las preguntas adecuadas que quiero formularme. Y sobre todo las respuestas. Las preguntas las hago y después digo, ¿qué tecnología me está ayudando para esto? Y me está ayudando la caravana electrónica en este caso, ¿sí? Tengo 2 o 3 ejemplos para mostrar, pero esto no es muy nuevo tampoco. Pero son el concepto es que los animales que ganan al inicio más, siguen ganando más luego, ¿sí? Entonces, ese crecimiento compensatorio del que se habla muchas veces no está modificando la tendencia de estos animales. Estos son bastantes, hay más en este campo en vaquillas de recría, hay 18.500 vacas en este campo, ¿sí? Cada uno de estos animalitos con la caravana electrónica tiene el ADPB, 60 días post-destete con el ADPB luego en la suplementación invernal. Entonces, los animales que ganaban más al principio, en los 60 días post-destete, siguen ganando más durante la suplementación invernal. No hay necesariamente una compensación que se da vuelta a la tortilla. El punto está que yo nunca puedo engrasar un animal prematuramente porque ahí es donde puedo llegar a tener problemas. Fisiológicamente ahí sí vas a tener el inconveniente, ¿sí? Ejemplos de recrías buenas, campos en sudoeste de provincia de Buenos Aires, en La Madrid, en Juárez y demás, en donde poníamos la vara en 300 kilos al 30 del 6, ¿sí? Son destetes propios de febrero-marzo, en donde la vara está puesta, estaba, porque ya la superaron, en tener toda la invernada en 300 kilos al 30 de junio. Se suplementa por default en el destete con el 0,8% del peso vivo, ya no es el 1, es el 0,8 con grano, que sea, en general es de cebada porque es el primer grano que yo tengo al principio en el año, todavía el maíz no está. Y acá el punto lleva algo que mencionaba hoy Julio, tenés la producción de pasto, pero necesitas acoplar la energía a un exceso de nitrógeno que podés tener en esos primeros pastoreos, ya sea de pasturas o de verdeos. Por eso es que se utiliza esta suplementación con grano, porque si no perdíamos 45 días con diarreas en los primeros pastoreos, ya sea de pasturas o de verdeos, y después no llegábamos al objetivo, ¿sí? Entonces pasamos de 230 kilos, que ya estaba bastante bueno, al 30 de junio a 314 el último año. Esperemos ahora, cuando tengamos los datos de julio ya procesados, a ver dónde estamos, pero estaríamos por ahí también, ¿sí? Y medio ya para ir cerrando, faltan 3 o 4 diapositivas solamente, 11 te mentí, pero vamos rápido. En la recría, ¿sí?, tenemos una diferencia, 100 gramos no son para nada gratis. Estos son datos de 4.700 animales, la renta individual en dólares, ¿sí? Cada punto de eso es un animal con su renta individual, ¿sí? Tiene su precio de compra de acuerdo al peso y el momento que se vendió, y su precio de venta de acuerdo al peso y el momento que se vendió. Es recría solamente, esto no es terminación, ¿sí? Y la correlación que se da, ¿sí?, es sobre la ganancia de peso y la rentabilidad anualizada en dólares. Para darle el mensaje solamente, cada 100 gramos extra de ganancia de peso en la recría pastoril, la renta aumentó en 4.8 puntos porcentuales, 4.8 puntos porcentuales en dólares. Entonces no es lo mismo 400 que 500 gramos. Había un montón de plata en esa pequeña diferencia que hacíamos como, vamos con el dedito. Total, ¿qué cambio me hace? Te hace un montón de plata, ¿sí? Y ahí es otra de las cuestiones de las herramientas de la caravana electrónica que a mí particularmente me gusta utilizar si sé la pregunta o
o tengo una pregunta para responder. Estrategia de alimentación, lo mencionamos y yo solamente voy a hacer acá una apología del doctor Gali, porque él nos ha enseñado junto con otros grupos, y bueno, el querido Fernando Pacín también, en cuanto a esto de ir aprovechando quizás los estratos superiores de las plantas y no necesariamente jugarme a esa eficiencia, ¿sí? Eficiencia única de aprovechamiento yendo a dejar remanentes demasiado bajitos, ¿sí? Nos enamoramos de la ley del puño, cuando en realidad hoy capaz que tenemos que estar pensando, ¿es el puño mío o es el puño de Santi o es el puño del pilar sudafricano que nos visitó el 5 de agosto el otro día? Y vamos a ver qué remanente es el mejor, ¿sí? Lo que sí se sabe, y eso lo marcó recién Julio y por eso voy rápido, es que la digestibilidad y el tamaño de bocado también cambia conforme el estrato que yo utilizo de pastura, ¿no? Con lo cual, si hablamos o volvemos a hablar de emisiones, yo voy a estar bajando las emisiones si me concentro en el estrato superior por la mayor digestibilidad que tiene el mismo, ¿verdad? Y esto en alfalfa, ya hay una tesis doctoral en camino, ¿sí? Estuve con Pablo Carvalho, que hoy no puede estar, pero Pablo confirmó esto de la tesis doctoral, trabajando con los sistemas de pastoreo nuevos que, y esto repito sobre lo que recién mostraba Julio, que empiezan hasta a desafiar a la curva de Mott, ¿sí? Porque acá lo que se pudo ver también es que las formas, la forma inversa, acá Mott se ve inversamente, ¿sí? Vamos a ver si está no, perdón. Se ve inversamente con la ganancia de peso individual y las ganancias de peso por hectárea. Lo que sí se cruzan, y esto fue para mí muy interesante porque dándole un poco más de selectividad a los animales, ¿sí? Rompiendo de alguna manera con algún paradigma, yo estoy logrando mayores producciones o por lo menos las mismas producciones. O sea, no pierdo producción por hectárea dejando más remanente. Ese es el punto que yo creo que nos están moviendo un poquitito la cabeza. Y otro punto que son trabajos de Planisic, de la autora o el autor, no sé, no lo conozco, en donde la autora nos mostraba que aquellos raigrases no pastoreados producían 5.000 kilos, mientras que los raigrases pastoreados llegaban hasta 10.000. ¿Y por qué? Porque vos generás un rejuvenecimiento y una mayor producción de pasto, y la siguiente pregunta es ¿qué pasa con las raíces? Si aumentan o no aumentan. Es muy difícil hacer ensayos de raíces, pero yo estoy casi jugado de haber escuchado a los ecólogos en la FAUBA, estoy casi jugado a la idea de que las raíces van a crecer más cuando el remanente que voy dejando es mayor y cuando pastoreo que cuando no pastoreo. Eso se lo dejo a los expertos. Me acelero un poquitito acá porque hay modelos, y esto sí quería mencionarlo porque tiene que ver con los cultivos de servicios, ¿sí? Hay modelos en donde la integración es máxima, ¿sí? Tenés el modelo corto de recría, después nos vamos a terminación, pero sí, tenés el modelo corto de recría donde sería un destete a corral o destete a verdeo, luego verdeo o servicio, ¿sí? Verdeo o cultivo de servicio, digo, y vamos a finalizar en un encierre. Difícilmente escapemos de un encierre cuando tenemos los cultivos de servicio sin pastura, porque salís derecho en agosto, septiembre, de acuerdo cuando el agrónomo nos remueva del campo con nuestros novillitos, ¿sí? Pero vas a caer a un encierre, ¿ok? Mientras que en el otro modelo, el largo, le llamamos largo, nosotros ya al tener pastura, ya tengo, no necesariamente tengo que caer en un corral de inicio, ya tengo lo que llamamos una pastura de recepción para febrero, marzo, abril, después pasan al verdeo o cultivo de servicios, vuelven a la pastura cuando explota en primavera, con lo cual yo no necesito encerrar sí o sí en agosto, septiembre, y cuando esa tasa de crecimiento de la pastura en el inicio del verano o a fin de verano, eso depende mucho de cada campo, comienza a declinar en su tasa de producción, o yo tengo que dejar más remanente porque a la festuca la tengo que cuidar en verano para que no se me calcine como este año, yo ahí encierro y empiezo a salir en febrero, marzo, abril, mayo con el ganado gordo.
En 7 años que tenemos analizados estos modelos, dolarizados, como para tratar de alguna manera trabajar en una moneda, ¿sí? En los 7 años el modelo de recría largo le ganó al modelo de recría corto. Y eso está explicado mucho más por el momento de la venta, ¿sí? En el momento de la venta, al salir en lo que hace a febrero, marzo, abril, vos tenés un 7% más de precio de venta, probabilísticamente hablando, en términos de pesos deflacionados o dólares, si querés. Mientras que si vendés en último trimestre del año, ¿sí? Asumiendo que no cerrás balance el 31 de diciembre, si vendés en ese último trimestre tenés 7 a 8 puntos menos que el promedio de la venta. Y eso es lo que te termina definiendo la renta de un modelo por sobre el otro. Y aún, si quisiéramos agregar un poquito a mi caso, el uso de la pastura en este caso estaría colaborando con aquellas pérdidas de estabilidades estructurales de los suelos o aquellos problemas en la materia orgánica de los suelos de las partes por ahí más complicadas que ustedes ya van midiendo con la agricultura continua, ¿sí? Entonces, haríamos cerrar con un buen negocio ganadero una ayuda, una complementariedad con mínima cantidad de pasturas, ¿sí? Pero que me asegure poder comerme todo ese pasto en primavera cuando explotan y recepcionar terneros en febrero, marzo, abril, ¿sí? En ese caso el sistema cierra muy bien. Por supuesto, no hay modelos necesariamente mejores, hay modelos más estables, porque en esto, debo confesar, en 7 años hubo años que perdimos plata, con los dos. La buena noticia es que siempre perdí menos con el largo, pero perder plata se pierde plata, poniéndolo en dólares ni hablar. ¿Sí? Entonces, el mejor modelo para nosotros es aquel que te asegure la renta positiva en la mayor cantidad de años posibles. Pensá que siempre vamos a ganar plata y no pasa ni en Estados Unidos tampoco. Entonces, no nos hagamos los rulos, ¿sí? Bueno, en la terminación, y usando la frase de un colega, alguien siempre se va a hacer cargo del engorde. Esto es optimizar los modelos ganaderos. Bueno, la terminación y el encierre de corral va a seguir siendo, a mi modo de ver, la forma principal de terminación. Hasta que no tengamos, a mi modo de ver, certificaciones que realmente paguen más por esa carne terminada a pasto y paguen más por el tiempo insumido que genera una mayor cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero en total por el tiempo, cuando haces la evaluación del ciclo de vida, hasta que no me paguen más por eso, yo no voy a poder tener sistemas tan estables de terminación, sobre todo en categoría novillos. ¿Sí? En algunos campos se podrá hacer, pero eso es más difícil. En términos de terminaciones a corral, la discusión de siempre, una discusión ya tal vez perimida por ahí, que era el grano entero, grano partido, y no hay modelos mejores. El mejor procesamiento del grano depende de cada campo, ¿sí? Este trabajo doctoral de Lucas González lo que muestra es que no hubo diferencias significativas entre grano seco entero y grano seco partido, pero sí sabemos que hay 5% de mermas en el procesamiento, ¿sí? Volátiles, más un costo que hay que insuir, y que los granos húmedos sí nos dan una mejora, pero llevan acarreada una necesidad de, pongámoslo en términos muy vulgares, de un circo diferente, ¿sí? Pues ya necesito, es cierto, me dejan el lote un mes antes, la cosecha puede ser mayor, pero necesito extraerlo con frontal, ya estoy trabajando con un silo, no estoy trabajando con grano seco, que se puede vender, ¿sí? Imagínense que me agarre todo con grano húmedo y me viene el dólar maíz y yo la veo pasar como quien ve pasar el trencito, a veces pasa, y pasó. Pero sabemos que nutricionalmente no hay mucha discusión al respecto, pero es importante trabajar acá porque sabiendo también los procesamientos ideales para cada campo en cuanto a mi modelo, yo voy a estar trabajando en la menor emisión de gas de efecto invernadero. Si soy más eficiente en la conversión de alimento, por necesidad yo bajo la intensidad de las emisiones. Ya me voy acelerando. El otro problema que se va a venir es el barro. Porque pasamos 3 años de seca, nos encantó, batimos récord de producción en los feedlots en cuanto a conversión y a producción de ganancia de peso, pero va a volver el barro.
Y mejor porque algunos no la pasamos bien con la sequía. Extrañábamos ese ruidito del chapoteo del vaso del caballo en el agua. Cuando venga el barro, si no estás preparado, te va a hacer pegar un golpazo mucho peor que cualquier política oficial, porque de 1,5 kilos de potencial te vas a ir a la mitad, ¿sí? Conforme aumente la profundidad del barro, y la conversión se va a ir por las nubes, y ahí no va a haber maíz barato que te salve. Y yo tampoco quiero que haya maíz barato, ¿sí? Con maíz barato son todos nutricionistas. Medio cerrando, variación de ADPB a lo largo del año. Vivimos hablando de promedios. Esto es parte de la medición. Esto es de acuerdo al mes de ingreso de los animales en un feedlot que hace all in, all out. O sea, entran todos el mismo día, se van todos el mismo día de cada corral. Se puede medir bien. Fíjense las diferencias. El promedio da 1,250 kilos. Esto para el cálculo es fundamental, porque vos sabés, de acuerdo a cada mes que ingresan los animales, tenés idea de las diferencias que estás esperando en la ganancia de peso. ¿Sí? Si no tenés esto como dato, vos le ponés el 1,25 de promedio y pensás que sos un campeón, pero cuando encerraste en diciembre vos estás esperando 1,12, cuando encerraste en junio estás esperando 1,36. En ningún caso está en el promedio. ¿Sí? Esto se asocia con y se contrapone como fuerza con este tipo de gráfico, estacionalidad de precios. Fíjense, esto es del mes, arrancamos en julio, lo llevamos a junio. ¿Sí? Estos son 7 años. Tenés febrero, marzo y abril con 7 u 8% de diferencia a favor en el precio deflacionado. Estos son datos del INMAG. ¿Sí? Son 7 años, desde 2016 en donde la exportación empieza a tomar de vuelta vigor, pues si lo hubiera tomado antes te cambia todo, pero más por un tema del mercado que estábamos atendiendo y no. Mientras que si vos salís en octubre, noviembre, diciembre, estás con variación, estas barras verticales, ya estamos terminando, con las barras verticales estamos en 5 o 4 puntos abajo, ¿sí? Y el precio de venta es la variable. Bueno, saluden al gordo que se va, porque esta escasez que estamos viendo ahora y sobre faena se va a terminar viendo en febrero, marzo, abril del año que viene. Así que vayan saludando. Si pueden comprar un freezer en cuotas, empiécenlo a llenar con stock, porque probablemente tengamos una escasez de gordo bastante importante. Muchas gracias. Darío, muchísimas gracias. Muy buenas las presentaciones de los dos. Ahora voy a hacerles un par de preguntitas que llegaron del público. Julio, para vos, primero, hablaste de pastoreo moderado, de carga animal, que esas cargas animales que hablaste alrededor de 3,2, 4 animales, ¿son constantes para distintas realidades o deberían variar de acuerdo a la productividad de cada ambiente? Hacete algo de eso. Muy buena la pregunta y sospecho quién la hizo, pero no, claramente nosotros en ese trabajo que planteamos, que cité, la carga animal es una respuesta. En realidad los criterios fue manejando un criterio de remanentes, que es decir que la carga animal fue respuesta a esos remanentes. Y ese es el criterio. Uno debería ir adaptando las cargas animales y el manejo a un remanente determinado. No es el momento de, si quieren, tenemos otra charla, decir cómo hacerlo y cómo implementarlo, pero hay más de una forma de hacerlo y claramente, independientemente del método de pastoreo, uno puede ir y tiene que empezar a preocuparse por adaptar. Particularmente a mí, cuando me dicen, nos quedamos sin pasto, ¿cómo si hay pasto? No, nos quedamos sin pasto. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de los remanentes que tenemos que manejar, ya nos quedamos sin pasto. Entonces hay que empezar a resolver cómo hacemos esa falta de pasto, no cuando está la tierra pelada, sino cuando estamos llegando a esos remanentes. Por supuesto que nos toca un año como el año pasado, me he llevado animales a mi casa y al jardín de mi casa. Pero la idea es que en los manejos hay que empezar a dar la idea de que nos quedamos sin pasto. Una vez me preguntó
alguien, ¿y qué haces vos con un asesor cuando te quedas sin pasto? Lo he hecho, porque me tenía que haber avisado hace un mes antes que nos vamos a quedar sin pasto. No puede ser que me avise hoy que estamos sin pasto. Un mes antes hay que saber, y ese quedarse sin pasto es que estamos por debajo de esos umbrales que estamos manejando. Por supuesto que después, como bien planteó Darío ahora, hay situaciones de mercado de precios que hacen que podamos acceder más o menos barato a herramientas de ese manejo. Con los suplementos baratos y la carne cara somos todo Maradona, pero después hay que empezar a trabajar. Este último año hicimos muchísima agronomía, fue excepcional, pero llegó un momento que no nos divertimos más, llueva por favor. Pero fue interesante ver cómo se rompían el empirismo, las recetas, hubo que salir a usar la agronomía al palo, como se diría. Y bueno, esto también requiere de un manejo agronómico y de un criterio agronómico permanente, y por lo cual los protocolos muy rígidos ayudan para ordenar, pero después hay que salir a jugar el partido y ver cómo se presenta en la cancha cada vez, y en eso coincido y creo que el espíritu de lo que planteó Darío. Me fui, pero bueno. No importa, excelente la respuesta. Doy fe de que tuvimos que hacer agronomía, tuvimos varias charlas cuando ahí por los ensayos de la red de cultivo de servicio con pastoreo Presid, que coordina Julio, también lo quiero nombrar. La verdad que charlamos bastante y sobre todo vos en Saballes hiciste malabarismo. Y ahora para Darío, ¿qué humedad de grano de maíz, qué porcentaje de humedad de grano de maíz es más recomendable para los planteos en los que usás grano húmedo? Te hago un combinado. ¿Cuánto más rentable es el modelo de recría largo versus el corto? Bien, ¿se escucha? Ya, ahí está. Si vamos a hacer grano húmedo necesitamos 30% de humedad, ¿sí? Entonces, menos de 28 ya empieza a haber una suerte de fermentación restringida. Empezás a correr riesgos, sobre todo si partís ese grano, de que no haya una fermentación correcta y una estabilización del maíz compactado en el silo, ya sea en bolsa o en búnker, y puede ser realmente la fiesta del hongo. Pero otros hongos que trabajen como levaduras que empiezan a tirar dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo a las emisiones. Entonces, 30% es el óptimo, el rango ideal está entre 28 y 32, no hay un límite mayor, el que empieza a protestar es el de la cosechadora, porque se empieza a atorar, si está en 35, 36. Y en eso consulten con un especialista en maquinaria, o ustedes si son mucho más agrónomos que lo que soy yo, regulen bien la parte de la máquina para no tener pérdidas por cola, porque hemos visto pérdidas por no hacer una regulación adecuada de la máquina. Después, la segunda pregunta, mira, veníamos conversando eso con Felipe, el ingeniero que me acompaña, y la verdad que lo que sacamos fue lo hacíamos en renta por cabeza, lo que es el modelo largo versus el modelo corto, y estábamos viendo entre $70 por cabeza contra 20 o 30, o sea, la diferencia es bastante alta. Lo que también existe es una variación alta, porque como les decía hoy, hubo años en donde perdimos plata también. Entonces, vos decís 70 positivo, pero hubo también 100 negativo en algún momento. 70 es el promedio, pero cuando miramos el coeficiente de variación, también lo hubo. Eso pasa en agricultura también. Ese trabajo, si bien no es un trabajo que estamos preparando para una publicación, si bien por ahí hasta termina en eso, va a estar disponible en próximas charlas, casi que por 2 días o 3 no lo pudimos poner porque me pidieron la presentación con tiempo, pero ya en próximo vamos a tener como para empezar a discutir. De todas formas, no es la verdad absoluta, porque después empecemos a discutir cómo tomaste los datos, qué datos querés tomar y qué sé yo, y para cada campo va a haber un número específico. Lo bueno es que se hace con un programa estadístico que es muy permeable a las condiciones particulares de cada situación. Excelente. Bueno, en honor a la puntualidad, quedan 2 minutitos, no sé si vamos a llegar a contestar nada. Te hago por ahí una cortita, Darío, que es bien puntual. ¿Se aconseja concentrar la venta de novillo gordo a exportación en diciembre? ¿Se aconseja? Concentrar la venta de novillo gordo para exportación en diciembre. No, yo
si pudiera elegir, lo haría para febrero, marzo, abril. O sea, encerrar a partir de diciembre para salir a febrero, marzo, abril, mayo. Porque ahí es donde tengo los mejores precios. Eso depende también de cada situación. Sobre todo cierres de balance, tenemos que estudiar muy bien ese tema. Los que cerramos en junio, abril y mayo, no podemos vender. Los que cierran en junio tienen hasta el 31 de marzo para meterle bomba y terminar ese ganado. El otro va el 1 de julio y se empieza a financiar nominalmente para el año que viene. Julio, y una para vos cortita. ¿Qué opinión tienes sobre el método de pastoreo rotatino de Paulo Carvalho? Yo ya lo he dicho, todos los métodos tienen ventajas y desventajas. Lo que pasa es que el método que plantea Paulo está muy planteado en altas tasas de consumo, así que van en la línea de lo que estamos manejando. Sí, es un sistema que plantea si ustedes los sistemas de pastoreo los pueden groseramente plantear en frecuencia e intensidad de pastoreo. Entonces, si podemos tener con alta frecuencia y alta intensidad, y acá estamos planteando al revés, es decir, o con alta intensidad y baja frecuencia, y ahí estamos planteando sistemas de baja intensidad y baja frecuencia, donde volvemos rápidamente. Va en la misma línea de tratar de explotar los altos capacidad de consumo que tienen los animales y también tratar de mantener, como planteó Darío hoy, respaldando, caballándose, como dice él, en lo que yo había planteado de mantener las pasturas en altas productividades. Y desde el punto de vista del balance de carbono también estamos planteando pastoreos con altas digestibilidades, con altas producciones y algo interesante que voy a apoyar lo de Darío, también plantear altas cargas, digamos, relativamente bajas cargas animales con altas aumentos medio diarios. Habla de sistemas de alta eficiencia de stock. Y la alta eficiencia de stock permite de alguna manera absorber, más allá del tiempo de pastoreo, las diferencias entre los precios de compra y venta. Quiere decir que estamos pensando que en sistemas de alta productividad individual, que además estén por encima de un umbral de producción por hectárea, permitirían absorber diferencias del negocio en relación de una relación de precio de compra y venta desfavorable. Creo que estás de acuerdo en eso, ¿no? Así que estoy en la misma línea. Ese sistema que plantea Julio es ideal para la hembra. ¿Sí? Pues con la hembra con la cual yo me quedo, perfectamente puedo llevarla en esas tasas de crecimiento, lograr la terminación de esa hembra en primavera, mientras que se va a defender mejor de la relación compra-venta mala porque tuvo alta eficiencia de stock y muy buena ganancia individual. En el macho uno trata de llevarlo un poquito más tarde, pero más que nada también para aprovechar ese pulso de crecimiento. Estamos invirtiendo un montón en toros de alto crecimiento y termino finalizando un animal a los 350 kilos. Es como un contrasentido en ese caso. Pero en la hembra, súper de acuerdo con ese planteo que en muchos casos nos ayuda porque comprás macho y hembra en marzo o recibís macho y hembra en marzo y bajás el precio de compra total porque la hembra vale menos que el macho. Sí, totalmente eso. Bueno, la verdad que súper interesante las dos charlas. Las preguntas creo que hay más, pero en honor a la puntualidad tenemos que cortar. Creo que las dos presentaciones llenan las expectativas y nos vamos con el vaso súper lleno, sabiendo que pudimos tener esas respuestas complejas que buscábamos a las preguntas simples. Hay sistemas de pastoreo que permiten hacer una captura de carbono y esos mismos sistemas de pastoreo son súper eficientes y nos permiten producir muchos kilos y en la mayoría de las veces ganar plata. Así que un gusto que hayan estado acá, los despido y nos vemos mañana en el segundo día del Congreso. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting,
comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.